Hola, estamos en un nuevo programa de Conexión Azul para el periódico Heredia Hoy. Mi nombre es Hazel González y hoy traemos un programa cuyo objetivo es invitarte a la reflexión. Y es que, bueno, estamos saliendo de la Semana Santa y ya seamos creyentes o no, ya seamos católicos o no, es una semana que se celebra en todo el mundo. Inclusive las empresas, y sean públicas o privadas, también tienen un periodo de vacaciones, de asueto inclusive. Y para quienes son religiosos hay una celebración muy importante en estos días. Sin embargo, bueno, la Pascua, que es el tema que vamos a hablar, va mucho más allá de, de la Semana Santa o de las celebraciones religiosas, en mi criterio, y esa es parte de la reflexión que quiero invitar a que hagamos. Básicamente porque la Pascua podríamos tomarla como una clave para entender la vida. Como decíamos, muchas personas la asocian como una tradición religiosa. Sin embargo, a través de la historia y en diferentes dimensiones, la Pascua aparece con distintos nombres, con distintas formas. Por ejemplo, podemos verla, bueno, como decimos, a través de la religión, en la historia, en la naturaleza, y también tenemos una Pascua a nivel personal, o hemos vivido Pascuas a nivel personal. Ahora, cuando un mismo tema aparece en tantos diferentes niveles, aquí vale la pena preguntarse, ¿qué está tratando de decirnos realmente lo que es la Pascua? Entonces vamos a ir paso a paso desmenuzando esta palabra y este significado. La palabra Pascua como tal, en su raíz más profunda, significa un paso, es un paso. Es pasar, es una acción de un estado a otro, de una condición a otra. Es moverse en el entretanto, lo que llaman, lo que se conoce en inglés como en el in-between, entre un punto y otro, es ese paso, ¿verdad? Es lo que se conoce como la Pascua. También, bueno, en la tradición judía, los judíos celebran el Pesaj, que esta celebración es muy importante para ellos porque conmemora o recuerda la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud que vivió en Egipto por muchísimos años. Y esto se relata, es como una historia que se cuenta en el libro del Éxodo, que está en la Biblia. Y podríamos entender esa Pascua, ¿verdad?, que se celebra en el Pesaj, como el paso de la opresión a la libertad, todo lo que hubo en el medio de la opresión a la libertad. Dentro de la tradición cristiana celebramos la Pascua. De hecho, en estos días, bueno, se celebra la Pascua de Resurrección. Entonces, entre los católicos se festejan y se celebran
se saludan como felices Pascuas de Resurrección, que podríamos decir que es el paso de la muerte a la vida, lo que hubo en el medio, ¿cierto? Y si lo vemos con más atención en ambas tradiciones, aunque distintas, apuntan a un proceso de transformación. El paso, ese momento entre un punto y otro, sí o sí genera un cambio del punto 1 al punto 2, en donde este punto, sí o sí, la persona, la situación va a ser muy diferente de a cómo empezó. Y entonces podríamos decir que la Pascua va más allá de una celebración. Podríamos decir inclusive que es una representación simbólica de un proceso que se da a nivel universal. Ahora ustedes dirán, ¿cómo es eso? Vamos a analizar un poquito desde el concepto de arquetipo. Algunos conocerán a un psicólogo que existió, fue un psicólogo suizo muy reconocido a nivel mundial, que se llama Carl Jung. Él propuso que existen diferentes estructuras universales en la experiencia humana, que él llamó arquetipos. Son como representaciones, él observó y él vio como patrones que se van repitiendo, no solamente en un lugar, sino en todos los lugares. Y esto es muy interesante. Entonces él definió arquetipos para definir esto. Y el arquetipo, él lo definió así, como un patrón invisible que aparece en distintas culturas, en distintos momentos históricos, pero también aparece en la vida individual. Entonces, hay uno de estos arquetipos muy interesante, que es el de la muerte y el renacimiento. Digamos que esto no implica solamente a nivel religioso, aunque ciertamente estamos en ese periodo, ¿verdad?, del año donde se celebra esto, sino que además él observó que este arquetipo se manifiesta muy constantemente a nivel de la naturaleza. Un ejemplo es cuando vemos que hay los árboles o algunos árboles pierden sus hojas en determinada estación. Aquí lo podemos ver en este momento, por ejemplo, los árboles de jocote no tienen ninguna hoja. Uno podría decir, mira, ese árbol durante cierto tiempo parece que no tiene vida, ¿cierto? Pero aunque a nosotros nos parezca extraño, ese proceso es necesario y es parte de su ciclo de renovación de ese árbol. Hablándolo simbólicamente como un árbol. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, también experimentamos nuestras Pascuas, ¿verdad? Principalmente cuando observamos momentos en nuestras propias vidas en donde algo se termina, algo cambia, abruptamente hay alguna situación que me pide a mí moverme de un punto donde yo estoy a otro punto. Por ejemplo, cuando hay una ruptura en una relación, ya sea de pareja, ya sea laboral, ya sea de amistades, ya sea se termina un tiempo de vivir en una vivienda, en una misma casa, o de vivir en una ciudad, ¿verdad? Entonces implica movernos.
Eh, También cuando vamos creciendo y vamos madurando en nuestra vida personal, nos vamos enfrentando a situaciones, ¿verdad? Entonces, definitivamente, eh, pasamos de un punto A un punto B, y ese proceso, ese trayecto es lo que nos hace transformarnos. Inclusive vamos modificando nuestra forma de ver la vida. No somos los mismos, evidentemente, cuando éramos niños a el momento actual. Muchas cosas han pasado y podríamos decir que nuestra vida ha sido una Pascua constante. Entonces, desde esta perspectiva, la Pascua no es solamente un evento externo, podríamos decirlo, sino que podríamos tomarlo para describir un proceso de transformación interna. Bueno, veíamos, por ejemplo, en el relato cristiano acerca de que la resurrección no ocurre de manera inmediata, ¿cierto? Sino que antes de que Jesús vuelva a la vida, resucite, hay un periodo de oscuridad. Ellos hablan en la Biblia de 3 días. Hubo un momento de silencio, de mucha tristeza, y podríamos decir que hay un momento en donde no hay certezas de absolutamente nada, solo hay mucha confusión, mucho caos. Podríamos decir que hasta es un momento como de crisis. Y esto es algo básico, porque es algo profundamente humano. Nosotros, los seres humanos, cuando atravesamos situaciones complejas, queremos salir rápido de esto y volver a estar bien, volver a estar como estábamos, pero definitivamente es importante que cuando enfrentemos situaciones de estas, podamos también vivirlos y sentir cómo se siente ese proceso de silencio, de espera, en donde hay momentos de duda, de mucha duda, hay mucha desorientación, incluso hay una sensación de vacío. Y observar nuestros pensamientos, porque inmediatamente empiezan nuestras voces internas a hablarnos de que esto es un fracaso, de que esto estuvo mal, de que malas decisiones. Pero eso es solamente, si lo vemos de esta forma, estamos viviendo un proceso de transformación. Es como una semillita cualquiera, de una flor, de un árbol, hasta de los mismos frijoles. Cuando nos pusieron a hacer el experimento en la escuela, algunos lo recordarán, la semillita que entra en la oscuridad y ella se transforma. En la oscuridad, en el silencio, los mismos agricultores lo viven a diario, y ellos siembran y aparentemente en la tierra no está ocurriendo nada, pero en su interior él sabe que hay un proceso de espera en donde esa semillita está pasando por un proceso de transformación que va a llevar un tiempo, ¿verdad? Hasta que esa matita, ¿verdad?, ya empiece a germinar y genere ya las primeras hojitas, y ya viene todo el proceso de crecimiento de la planta, de desarrollo del follaje, ya vendrá el tiempo de producción, ¿verdad? Si son, qué sé yo, papas o zanahorias o tomates, hay un proceso entre que la matita crece y tenemos ya los frutos. Podemos hablar de que no hay un resultado final durante el proceso de Pascua, sino que podemos hablar
de un proceso de tránsito, ¿verdad? Hay una acción que vamos atravesando en ese momento. Uno de los aspectos más interesantes ocurre cuando observamos la naturaleza y vemos la Pascua en cada uno de esos ciclos naturales. Por ejemplo, en el hemisferio norte ocurre la primavera, que es una etapa que caracteriza el renacimiento de la vida. Nosotros, dentro de nuestro ámbito, ¿verdad? En el trópico que vivimos, no tenemos como una claridad o los climas o las temporadas climáticas muy marcadas. Sin embargo, hay lugares en donde por aproximadamente 3-4 meses todo ha estado cubierto de nieve, no germina nada, aparentemente no está ocurriendo nada a nivel interno de la Tierra. Sin embargo, cuando viene el deshielo y viene el periodo de la primavera, es ahí donde de un momento a otro las plantas brotan, es el inicio nuevamente de los ciclos, ¿verdad? Y en donde se siente una intensa actividad vital. Y es observar esto realmente nos refuerza la idea de que el cambio, ¿verdad? Hay un cambio, una pérdida, un proceso de vacío, ¿verdad? Y una renovación forman parte de un mismo proceso. Entonces, evidentemente, a diferencia de la naturaleza, que no se resiste a esos ciclos, nosotros también deberíamos aprender de la naturaleza, de cómo ella es sabia y cómo un árbol, por ejemplo, no aferra a sus hojas y él no dice, yo no quiero soltar mis hojas, no, simplemente ocurre un ciclo, las hojas se desprenden porque sabe que viene un proceso de renovación. Nosotros también, dentro de esta reflexión que estamos haciendo hoy, podríamos empezar a hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos llevar esta reflexión a nuestra vida personal? Básicamente lo primero sería observarnos y hacernos preguntas con toda la máxima honestidad que podamos para poder responderlas. Aquí voy a dejar algunas. ¿Qué cumplió ya un ciclo en mi vida? Todos sabemos que ya hay algo en nuestra vida que ya cumplió un ciclo y necesitamos soltarlo. ¿Qué estoy sosteniendo por inercia? ¿Alguna amistad, el trabajo, alguna vinculación a algún grupo, donde ya sentimos que ya el periodo pasó y ya se cumplió el ciclo y de un punto A ahora yo quiero estar en un punto B, ¿verdad? Y si es así, ¿qué es lo que me está costando soltar? Me cuesta soltar por el que dirán, me cuesta soltar por lo que vayan a pensar de mí. ¿A dónde está el peso? ¿A dónde está lo que yo quiero? ¿Lo que yo quiero pesa más o pesa más lo externo, ¿verdad? Son preguntas porque es necesario hacer estas pausas y pensar qué podría pasar o qué podría ocurrir si yo permitiera que ciertas situaciones de mi vida que ya yo no quiero,
lleguen a su fin. Imaginarnos, irnos al punto final. Estamos en este momento actual que sería el punto 1 y queremos ir al punto 2. Visualicemos cómo está nuestro punto 2. ¿Cómo sería si yo suelto y aprendo a soltar y aprendo a fluir? ¿Cómo sería esa vida para mí? ¿Sería diferente? ¿En qué sentido serían diferentes? ¿Cómo me visualizo? ¿Cómo puedo soltar las situaciones que tengo actualmente? Si tengo que prepararme, hacer un proceso de preparación, inclusive si estoy enfrentando algo intempestivo, algo que vino inesperadamente y yo tengo que estarlo enfrentando en este momento y no sé para dónde voy, simplemente me detengo, pauso y observo, me siento a mí misma, qué es lo que yo quiero, para dónde voy, con conciencia. Lo principal es estar en conciencia, qué es lo que está ocurriendo y atravesar ese momento de forma consciente, siendo consciente de qué está ocurriendo, qué estoy pensando, cuál es el punto 2 al que yo quiero ir y soltar con certeza, con seguridad, soltarme del punto 1 y empezar a atravesar este proceso, esta Pascua, este paso que me va a llevar al punto 2. Y bueno, yo con este programa, pues solamente quería pues recordar que la Pascua no es únicamente una fecha, no es este momento en el que celebramos la Pascua y está el conejito de Pascua y los chiquitos, ¿verdad? Que es tan precioso, van y recogen los huevitos de Pascua y hacen una celebración al respecto, sino que la Pascua, podríamos decirlo, que es una forma de comprender nuestra vida, la vida como ocurre. También nos recuerda que el cambio no siempre es cómodo. Hay que pasar por momentos difíciles, del punto 1 al punto 2 hay un trayecto, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos cómo me va a ir, pero sí sé, si decido soltar eso que ya no necesito en mi vida, sí sé que puedo visualizar el punto 2 como un punto en donde yo he decidido estar ahí. Y este proceso de Pascua, este paso, es lo que me va a permitir fortalecerme, tener el carácter suficiente, tener la preparación para llegar al punto 2. Entonces es una interiorización muy importante. A veces, cuando las cosas llegan a su final, pareciera que no los hemos elegido, ¿verdad? Y ciertamente vivimos esos cambios o esos cierres como una pérdida, pero no nos estamos dando cuenta de que eso que estamos viviendo puede ser parte de un proceso mayor que nosotros desconocemos en este momento, como los árboles que botan sus hojas, se quedan sin hojas durante un gran proceso y luego emerge nuevamente un follaje y emerge nuevamente flores y frutos y el proceso y el ciclo continúa de esa forma, nosotros igual. Comprender esta situación no elimina ninguna dificultad, pero sí nos puede dar un mayor sentido para atravesar ese proceso. Y en ese sentido, comenzar una nueva vida y una forma diferente de cómo lo estamos viviendo. Creo que este es uno de los periodos más importantes en donde nos recuerda ese proceso de transformación
ese proceso de transmutación en donde fuimos de una manera, pausamos para poder convertirnos en otra persona según nosotros lo queramos. Hoy día no es extraño decir que vivimos las vidas y vivimos en un proceso muy ajetreado. Aquí es donde yo invito a las personas, a todas las personas, a que analicen qué pueden soltar, qué de todo lo que tienen pueden soltar. Responsabilidades que de pronto ya no tienen sentido seguir cargando con eso, recuerdos del pasado, pesos, situaciones, porque realmente podemos tener una vida más equilibrada, una vida mucho mejor si solamente tomamos en cuenta esos cambios y nos aventuramos más allá de lo que digan las personas y no sentir eso que soltamos como una pérdida, sino analizarlo, que es exactamente lo que necesitamos para renacer. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este capítulo, en este nuevo programa, y compártanos sus reflexiones al respecto. Muchas gracias.